Estuve secretamente enamorada de George Brown durante 5 años. Para todos en línea, éramos la pareja perfecta, novios de la infancia, ambos celebridades de segunda generación, destinados a estar juntos. Pero justo cuando finalmente estaba lista para confesar mis sentimientos, lo escuché hablando con sus amigos. Su tono era casual, despectivo, casi burlón. Ella es solo una simpática. Buena para algo de publicidad, pero eso es todo. Estar con ella es demasiado cobarde para mí. Más tarde aclaré los rumores que nos vinculaban. Y entonces me di la vuelta y caí en los brazos de su hermano. Fue entonces cuando George empezó a declarar públicamente su amor por mí en las redes sociales y en entrevistas, rogándome como un loco que regresara. Oye, ¿viste el tema de tendencia? Sophia Smith y George Brown. ¿En serio están saliendo? En el momento en que entré a clase, pude sentir las miradas. Los susurros ya circulaban. Todo porque un video de George y yo en un reality show sobre cómo criar hijos se había vuelto viral la noche anterior. Yo también lo había visto. En un clip editado, el presentador preguntó, ¿quién te gusta más? Con mi voz infantil y empalagosa, grité, a mí el hermano George es a quien más quiero. Entonces me cubrí la cara tímidamente y me reí como una tonta. Los espectadores inundaron los comentarios diciendo que éramos la pareja de la infancia por excelencia. Algunos incluso afirmaron que si alguna vez nos reuniéramos, romperíamos internet. Durante el recreo mantuve la cabeza gacha, fingiendo revisar mis apuntes mientras todos me lanzaban miradas curiosas. Mientras tanto, George, que estaba sentado a mi lado, dormía en su escritorio, completamente imperturbable. Lucas, que estaba sentado delante, no pudo evitar inclinarse y preguntar, George, hermano, dime la verdad. ¿De verdad están saliendo? El bolígrafo que tenía en la mano hacía rato que había dejado de moverse. Mi corazón latía salvajemente. Justo cuando estaba a punto de hacer un agujero en mi cuaderno con la mirada, George se rió perezosamente. Ocúpate de tus propios asuntos. Pero no lo negó. Esa noche, me quedé en la cama hablando por teléfono con mi mejor amiga de casa. Vamos, si eso no es amor, ¿qué es? No necesariamente. Recuerdo que ustedes dos se mantuvieron en contacto durante toda la escuela secundaria. ¿Qué tipo de chico le escribe cartas a una chica que no le gusta? Cartas reales durante 3 años seguidos. Después de colgar, miré mi cajón. Dentro había una pequeña caja de metal cuidadosamente llena de cartas escritas a mano que George me había enviado durante esos 3 años. Cuando me gradué de la escuela primaria, mis padres estaban pasando por un divorcio complicado. Mi padre me había engañado y al final me entregaron a mi madre. Ella trabajaba durante mucho tiempo en sets de filmación en otras ciudades y rara vez regresaba a casa. Mi abuela era demasiado mayor para cuidarme adecuadamente. Así que me trasladé de Beijing a un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos para comenzar la escuela secundaria. La mudanza repentina, los compañeros de clase desconocidos y la ausencia de mis padres me dejaron sumida en la soledad. Un día, después de la escuela, vi por un momento ese viejo reality show en un televisor antiguo en una tienda de conveniencia. Un niño tomó la mano de una niña que se había caído, le secó las lágrimas y le dijo, no tengas miedo, hermana Sofía. Yo te protegeré. Tal vez fueron esas palabras las que me dieron el coraje para finalmente enviar un mensaje al número que tenía guardado bajo el nombre de hermano George. Así fue como nos reconectamos. Poco a poco me fui adaptando a mi nueva vida. Incluso hice nuevos amigos en la escuela. Pero justo cuando compartí con entusiasmo la buena noticia con George, de repente se quedó en silencio. Una semana después, finalmente respondió, explicando que se había metido en problemas y que sus padres le habían confiscado el teléfono. Decepcionada, pregunté si no volveríamos a hablar nunca más. Después de una larga pausa, sugirió que tal vez podríamos escribirnos cartas de vez en cuando. En aquel entonces, mi parte favorita del día era revisar el buzón después de la escuela. Era como abrir un regalo del pasado. Incluso con el clima húmedo del sur, mantuve cada carta segura y seca, atesorando cada una. Observé cómo su escritura maduraba desde garabatos infantiles hasta trazos firmes y constantes. Mi deseo de volver a verlo solo se hizo más fuerte. Cuando me gradué de la escuela secundaria, reuní el coraje para preguntarle a mi madre si podía transferirme a una escuela secundaria en Newton, donde él vivía.
Por culpa de su ausencia emocional, mi madre trató de compensarlo materialmente y me colocó en la mejor escuela privada de la ciudad. Pero como era la chica nueva, con 2 coletas trenzadas y una apariencia modesta, rápidamente me convertí en el blanco de las bromas de los niños ricos. Sophie Smith, escuché que tu mamá se casó con un jovencito muy guapo. ¿Cierto o no? Vamos, tu mamá está en la industria del entretenimiento. Debes saber todos los chismes sucios. Derrama un poco. Fue entonces cuando apareció George. Se acercó con una sonrisa torcida y golpeó a 2 tipos en el suelo sin sudar. Si tienes tanta curiosidad, ¿por qué no me preguntas directamente? Me pasó un brazo por los hombros. Entiéndelo bien. Ella está bajo mi protección. Incluso a través del fino uniforme de verano, podía sentir el calor de su palma contra mi hombro. Y así, de repente, mi corazón se encendió. Ese fue el momento en que me di cuenta de que había estado enamorada de George todo el tiempo. No sé quién filtró el hecho de que George y yo asistíamos a la misma escuela secundaria. Al día siguiente, mi cuenta de redes sociales explotó. Los comentarios comenzaron a llegar debajo de cada foto que había publicado hacía meses. Todo el mundo quería vernos juntos. Rara vez administraba mi perfil, por lo que enfrentarme a una multitud de seguidores ansiosos me dejaba completamente abrumada. Todavía estaba pensando en cómo pedirles educadamente que no perturbaran nuestra vida privada cuando George se me acercó. Agitó su teléfono con una sonrisa arrogante. Sofía, todos quieren que interactuemos. ¿No deberíamos darle a la gente lo que quiere? Finalmente, George me enseñó una sencilla rutina de baile con las manos. Pero cada vez que miraba a la cámara, me ponía tan nerviosa que me olvidaba de todo, ritmos perdidos, pasos torpes. George nunca se impacientó. En cambio, él corrigió pacientemente mis movimientos una y otra vez. Cuando finalmente publicamos el video, explotó. Gané decenas de miles de seguidores en menos de un día. George ganó aún más. Los comentarios más destacados expresaron que éramos una pareja perfecta, amigos de la infancia que se convirtieron en amantes, una pareja de ensueño. A George también le gustaron esos comentarios, que no hicieron más que despertar aún más la imaginación del público. Y pensé para mí misma, tal vez él también me quiere. Para agradecerle a George por su ayuda enseñándome el baile, pasé todo el fin de semana aprendiendo a hornear con el ama de llaves y le preparé un lote de galletas hechas a mano. Todavía recuerdo que una vez dijo que le gustaban los dulces recién horneados, pero por alguna razón, George parecía distraído ese día. Durante los descansos, no dejaba de mirar su teléfono. Incluso cuando le entregué las galletas, él lo ignoró con indiferencia. Realmente no me gustan las cosas azucaradas, dijo. Luego se volvió hacia un chico de otra clase que acababa de llegar a dejar la tarea. Andrew Parker, ¿no te gustan este tipo de cosas? Puedes tenerlo. En ese momento sonó su teléfono, sus ojos se iluminaron, y antes de que Andrew pudiera responder, George le arrojó la bolsa y salió para atender la llamada. Eso nos dejó a Andrew y a mí mirándonos torpemente mientras él atrapaba las galletas en el aire. Sabía que la familia Parker tenía vínculos comerciales con los padres de George, y George y Andrew habían crecido juntos como amigos cercanos, pero Andrew y yo apenas habíamos hablado. Para mí, él era simplemente ese chico tranquilo, distante e inteligente de la escuela, un joven de aire noble con una actitud fría. Aún así, fui yo quien rompió el silencio, quizás no tengan muy buen sabor. ¿Quieres probar? Antes de que pudiera terminar, Andrew sacó una de la bolsa y se lo metió en la boca. Después de masticar pensativamente, me regaló una pequeña sonrisa. Gracias. Es delicioso. Me enteré después por Lucas que George había estado tan distraído ese día porque su mejor amigo había regresado del extranjero. En ese momento, Lucas seguía diciendo mejor amigo, y yo ingenuamente asumí que se refería a otro chico hasta una semana después, en el cumpleaños de George. Llegó tarde, trayendo consigo a una muchacha alta y hermosa. La presentó a todos con una sonrisa burlona. Esta es Monica Perry. Cuando ella se fue a estudiar ballet al extranjero, estuve devastado durante meses, pero finalmente decidió regresar. Cuando te gusta a alguien, tiendes a fijarte en todo, cada mirada, cada estado de ánimo, cada cambio de tono, y supe entonces que todo el extraño comportamiento de George últimamente había sido por culpa de ella. Me senté tranquilamente en un rincón,
mirando fijamente la pequeña caja de metal que tenía en mi regazo. Animada por mi mejor amiga, había planeado confesarle mis sentimientos a George ese día, pero ahora estaba dudando. Entonces, de repente, algo me fue arrancado de los brazos. George, curioso, sostuvo la caja en sus manos. ¿Qué es esto? Un regalo para mí. Negué con la cabeza, pero él no me creyó. Lo abrió de todos modos. Cuando vio lo que había dentro, se inclinó y sonrió juguetonamente. ¿Cartas de amor? ¿Tantas? Negué con la cabeza frenéticamente. No, son solo letras. Eran las cartas que me escribiste. Las que mantuve a salvo durante 3 años. George, ¿no te acuerdas? Alguien cercano gritó, burlándose. George, hermano, ¿finalmente están confirmando los rumores de noviazgo? Vi que los ojos de George se dirigían sutilmente hacia Monica Perry. No seas ridículo, dijo con una mueca quien escribe cartas hoy en día. Genial. Tiró una de las cartas de vuelta a la caja como si nada, igual que tiró mi corazón. Era la primera vez que veía a George tan atento con alguien. Bromeaba y reía con Mónica, con chistes que solo ellos dos entendían. Finalmente, fue Andrew quien le recordó a George que era hora de ir a recoger el pastel de cumpleaños. Después de que se fueran, Mónica se sentó a mi lado. Miró la carta en la caja y preguntó, ¿de verdad crees que George escribió esto? Me mordí el labio y asentí como si intentara demostrar algo desesperadamente. Sonrió levemente. Entonces debes estar equivocada. En la secundaria, George una vez se rompió la mano derecha peleando por mí. Estuvo enyesado durante más de 6 meses. No podría haberte escrito nada. Luego agregó, y escuché que George te defendió cuando te transfirieron aquí. Supongo que probablemente recordó cómo me acosaban antes. Él es así. Su simpatía aparece con demasiada facilidad. Con solo unas pocas palabras dichas casualmente, destrozó el primer amor que había albergado durante años. Ella me dijo que lo había entendido todo mal y que todo lo que George había hecho por mí era por culpa de otra persona. Creo que tú también te has dado cuenta. A George le gustó, pero eligió no estar conmigo. ¿Sabes por qué? La habitación era demasiado sofocante. Tenía que salir. En la esquina del pasillo, vi a George de pie con los brazos cruzados mirando a Andrew. Estaban discutiendo, sus expresiones oscuras y tensas. ¿Qué pasa con Sofía?, escuché a Andrew decir. Entonces oí a George maldecir en voz baja, She's just a dumb fan. Great for boosting popularity, but nothing else. Being with her would be embarrassing, ella es solo una fan tonta. Genial para aumentar la popularidad, pero nada más. Estar con ella sería vergonzoso. Fue como si me hubieran vertido un balde de agua helada directamente sobre la cabeza. Me sentí congelada hasta los huesos. Mis oídos zumbaban como si estuvieran llenos de cemento. No pude escuchar nada más. Lo único que podía pensar eran las palabras de despedida de Mónica. No estar juntos a veces es la única manera de estar siempre juntos. Pero algunas personas no se separan porque te aprecian. Se mantienen alejados porque te miran por encima del hombro. ¡Qué ridículo! Escuchar a George decir esas palabras con mis propios oídos fue como si me apuñalaran una y otra vez. Mi corazón estaba hecho pedazos, sangrando y vacío. Lo único que quería era desaparecer y así lo hice. No sé cuánto tiempo lloré. Al final, el cansancio me venció y me quedé dormida acurrucada junto a la fría chimenea de mármol. Alguien me tocó suavemente la cara para despertarme. Sofía, era Andrew. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi voz estaba apagada. Ni siquiera lo dudé, no voy a regresar. Andrew no insistió. Él simplemente preguntó, entonces, ¿puedo acompañarte a casa? Me acompañó hasta la puerta principal de mi edificio. Me volví hacia él y le dije, gracias por todo hoy, Andrew. Él dejó de caminar. Sofía, no necesitas agradecerme. No hago esto por gratitud. Me froté los ojos y pregunté instintivamente, entonces, ¿qué quieres? Andrew me miró durante un largo rato, pero no respondió. Él simplemente dijo, buenas noches. Cuando llegué a casa hice lo que siempre hacía. Abrí mis redes sociales.
El video de baile que George y yo habíamos publicado hacía apenas 2 días había superado el 1.000.000 de me gusta. La sección de comentarios estaba llena de gente que nos enviaba y debatía si en realidad estábamos saliendo. Algunos incluso habían encontrado pruebas, chaquetas a juego, joyas de pareja. Si hubiera sido el día anterior, probablemente habría creído que George también tenía sentimientos por mí. Pero ahora todo parecía una broma cruel. Dejé una sola respuesta debajo del comentario con más me gusta: no estamos saliendo. Aunque era tarde por la noche, los comentarios estallaron instantáneamente. ¿Qué? ¿Alguien puede decirme qué está pasando? Espera, ¿es este mi barco favorito el que se está cayendo a pedazos? Mi querido CP de la infancia, por favor dale otra oportunidad. Me ardían los ojos y me obligué a no llorar. Luego hice una última publicación en mi página de inicio: George y yo somos solo amigos. Siempre lo hemos sido y siempre lo seremos. Dejé mi teléfono y con eso, terminé un enamoramiento que duró 5 años. Antes de irme a dormir, George me llamó más veces de las que podía contar. No quería responder, así que simplemente apagué mi teléfono, pero nunca esperé que apareciera en persona. George era al menos medio personaje público. Aparecer en mi casa en mitad de la noche en una motocicleta era el sueño de cualquier tabloide. Si alguien lo captaba en cámara, seguramente se armaría otro escándalo. Sin otra opción, abrí la puerta. Se quitó el casco. Su cabello era un desastre, nada que ver con la imagen pulida que solía presentar. Sofía, ¿cómo pudiste dejar mi cumpleaños así? ¿Y qué significan esos mensajes que escribiste? Mantuve la cabeza gacha, obligándome a sonar calmada. George, ni siquiera estamos juntos. Dejar que la gente piense que estamos alimentando los rumores para ganar popularidad está mal. Él frunció el ceño, visiblemente molesto. Estás molesta porque vino Mónica, ¿verdad? No seas infantil. Ya te dije que somos solo amigos, como hermanos. Levanté la vista, las lágrimas caían de mis ojos y mi voz temblaba con emoción contenida. ¿Entonces qué soy yo? Ah, cierto. Solo una simple, ¿verdad? Ya has conseguido toda la influencia que querías. No sigamos haciendo cosas que están por debajo de nosotros. Estoy cansada, George. Ya terminé de jugar este juego contigo. Su expresión cambió instantáneamente. Al verme girarme para irme, me agarró de los hombros con pánico. Sofía, espera, por favor. Eso no es lo que quise decir. Es que bebí un poco esa noche. No estaba pensando con claridad. No quise decir nada de eso. Se giró y abrió el compartimento de almacenamiento de su motocicleta, sacando la pequeña caja de metal que había dejado atrás. Me acordé de estas cartas. Son de mi parte. Ha pasado tanto tiempo que lo olvidé. Lo siento por hoy. ¿Puedes perdonarme? Aunque George se disculpaba, mi corazón todavía dolía. Las heridas que dejó no eran algo que un perdón casual pudiera curar. No quería perdonarlo. Pero si lo rechazaba en ese mismo momento, sabía que seguiría aferrado a mí. El viento de la noche era frío y cortante. Me dolía la cabeza. Me sequé las lágrimas. George, simplemente devuélveme las cartas. Dejó escapar un suspiro de alivio y sonrió, acariciando suavemente mi cabeza. Está bien, sé que estás agotada. Descansa un poco. Cálmate. Duerme la mona. Cuando despiertes, ya no estés enojada conmigo, ¿de acuerdo? Desde que hice la publicación aclaratoria anoche, los fanáticos se han enfriado notablemente. Antes, George había usado todas las excusas que podía encontrar para convencerme de que hiciera publicaciones colaborativas, arrastrándome a sus trucos publicitarios. Tuve que quedarme despierta hasta tarde para terminar la tarea. Mis notas habían bajado significativamente. Ahora, por fin, podía respirar y concentrarme de nuevo en estudiar. Había escuchado rumores sobre un estudiante de especialidad en arte que se transferiría a nuestra clase. Para sorpresa de nadie, era Mónica. George, para su crédito, la trató como a cualquier otra compañera de clase. No le dirigí ni una mirada. Pasó medio día antes de que finalmente se diera cuenta de que en realidad no lo había perdonado. Lucas, agudo como siempre,
captó la atención. George, hermano, ¿ustedes dos pelearon? Con el rabillo del ojo vi a George apoyado en una mano y haciendo girar un bolígrafo con la otra. Ella todavía está enojada conmigo. Solo necesito persuadirla un poco. Eso me recordó algo del verano pasado. Él había prometido acompañarme a casa, pero no pude alcanzarlo. Esperé hasta el atardecer, pero nunca apareció. Llovió fuerte esa noche. Me resfrié y tuve fiebre durante días. Cuando finalmente se disculpó, dijo que había estado jugando baloncesto y simplemente se había olvidado. Incluso agitó una caja de medicamentos para el resfriado frente a mí. Normalmente no compro este tipo de cosas para nadie. Vamos, Sofía. Estoy tratando de compensarte. ¿No puedes perdonarme? George siempre asumió que mientras me prestara un poco de atención, volvería corriendo como antes. Pero esta vez fue diferente. George, quiero cambiar de asiento. Su supuesta persuasión se había convertido en una distracción implacable. Ya ni siquiera podía concentrarme en clase. Él frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Dije, quiero cambiar de asiento. Estás afectando mi concentración. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, toda la clase se giró a mirar. El rostro de George se oscureció. Cuando no habló, lo tomé como un consentimiento tácito y fui a arreglar el cambio con el chico con el que ya había hablado. Pero justo cuando estaba a punto de moverme, George de repente agarró mi escritorio. El chirrido de unas patas de metal arrastrándose por las baldosas atravesó la habitación como una cuchilla. Desafío a cualquiera a intercambiar asientos con ella. El aula, que hasta entonces había estado llena de ruido, quedó en completo silencio. El chico con el que había acordado cambiarme miró hacia abajo y articuló lo siento antes de retroceder. Después del descanso del almuerzo, nuestro salón de clases estaba rodeado de estudiantes de otras clases. Teníamos gimnasia en ese momento, así que me dirigí al vestuario para cambiarme y ponerme mi uniforme. Mientras caminaba por el pasillo, podía sentir que la gente me miraba con expresiones extrañas. Se me puso la piel de gallina justo cuando entré en el vestuario. Escuché a unas chicas hablando afuera. ¿Viste la línea de tiempo? Sofía publicó esa negación y ni siquiera una hora después, fue captada besando a George en la puerta de su casa. Vaya bastardo de dos caras. Realmente necesitamos enseñarle una lección. Se me cayó el corazón. Agarré mi teléfono y lo abrí. El tema de tendencia número 1 estaba marcado en negrita con un rojo expuesto. La foto era de la noche en que George apareció en mi casa. Desde el ángulo y la oscuridad, parecía como si nos estuviéramos besando. Los comentarios de odio llegaron como un maremoto, ahogándome antes de poder reaccionar. Curiosamente, en el caso de George, la narrativa fue la contraria. La gente le rogaba que despertara y dejara de ser manipulado por un asterisco verde TBTCH. Quise explicarme pero no tenía pruebas. En situaciones como esta, las palabras no significaban nada. La gente solo cree lo que quiere creer. Intenté llamar a mi mamá, pero lo único que obtuve fue una voz fría y automatizada. El número que usted marcó no está disponible. Recordé que ella había volado al extranjero para rodar una película. Probablemente era medianoche donde ella estaba. Luego recibí un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Necesitas ayuda? Es Andrés. Me cambié rápidamente y salí corriendo. Justo cuando doblé la esquina del pasillo, vi al mismo grupo de chicas que habían estado cotilleando afuera del vestuario. Llevaban un cubo de agua turbia y escudriñaban los pasillos. Justo cuando se giraron hacia mí, una mano agarró la mía y me jaló hacia el baño de chicas. Me quedé congelada, mirando el cigarrillo medio fumado en los dedos de Mónica. Sorprendida, no supe si se refería a fumar o al hecho de que me ayudó, o tal vez a ambos. Un leve aroma a menta me invadió, inmediatamente di un paso atrás y me cubrí la nariz. Soy alérgica a la menta. Está bien. Está bien. Mónica apagó el cigarrillo. ¿Te importaría saltarte la clase por un rato? Además de algunas materias básicas, Mónica solía pasar su tiempo ensayando ballet en el estudio de la escuela. Esta fue la primera vez desde su traslado que hablamos cara a cara. Negué con la cabeza. En realidad yo también quería hablar contigo. ¿Quieres preguntar sobre las cartas, no?
¿Cómo lo supiste? Mónica sonrió. Déjame contarte una historia. Cuando termine tendrás tu respuesta. Ella se apoyó contra la pared y su mirada se dirigió hacia la ventana. Cuando estaba en la secundaria, todas las chicas de nuestra clase me excluían. Los chicos pensaban que era fácil intimidarme. Siempre haciendo bromas groseras a mi costa. Solo George parecía diferente. Pero después me di cuenta de que mi situación en realidad era culpa de él. Las chicas le hemos confesado a George desde que éramos niñas. Él nunca les dio una respuesta clara, simplemente mantuvo las cosas ambiguas y me usó como su escudo. Él nunca aceptó ni rechazó a nadie. Se mantenía inmaculado, por encima de todo, disfrutando de la admiración de cada chica que lo rodeaba como si fuera su derecho de nacimiento. Eso me golpeó fuerte porque ¿acaso no me habían tratado de la misma manera? Si no hubiera escuchado accidentalmente lo que realmente pensaba de mí, ¿cuánto tiempo más habría seguido engañándome? Mónica continuó, hubo una época en la que algunos chicos mayores me acosaban gravemente. George me defendió y se metió en una pelea, terminó con una mano rota que tardó meses en sanar, así que no hay forma de que él haya escrito esas cartas, y no tengo motivos para mentirte. Ya no quería vivir así y me fui del país. Fruncí el ceño. Si sabías qué clase de persona era, ¿por qué no se lo dijiste a nadie? Ella soltó una risa amarga. Quizás tenía miedo. Si realmente lo expusiera, nunca volvería a sobrevivir en esta industria. La familia Brown no es el tipo de familia que quieres tener como enemigos. Supongo que pensé que cambiaría después de unos años. Pero, claramente, no lo ha hecho. La verdad es que el hecho de que George me trate de esa manera solo significa que en realidad yo tampoco le agradaba mucho. Solo te dije esas cosas cuando nos conocimos porque honestamente esperaba que te mantuvieras alejada de él. No vale la pena. La miré. ¿Por qué me cuentas todo esto? Ella pensó por un momento. Quizás porque eres diferente. Parece que no me odias como los demás. Me encogí de hombros. No puedo controlar a quien le gusta. Echarte la culpa solo me haría parecer infantil. Ella se rió ante eso. Sofía, realmente me gustas. Luego añadió, aunque debo decir que George parece diferente esta vez. Tal vez simplemente aún no comprende lo que siente por ti. Bajé la mirada pero ya no me gusta. Ella asintió. Entonces eso es culpa suya. Pero luego su voz se suavizó. Aún así, tal vez en quien deberías estar pensando no sea George en absoluto. ¿Qué quieres decir? Mónica se limitó a sonreír misteriosamente y dijo, descúbrelo tú misma antes de alejarse. Más tarde ese día, Andrew y yo nos encontramos en un café después de la escuela. Trajo a alguien consigo, un hombre de mediana edad con traje. Este es el abogado de la familia Parker, explicó Andrew. Ha lidiado con muchos escándalos en el mundo del espectáculo. Si cierto o no ese rumor, queremos ayudarte. El abogado sugirió que primero presentara una denuncia ante la policía y extrajera las imágenes de vigilancia de los alrededores de mi edificio. Con esa evidencia, podríamos entonces demandar a los tabloides por difamación. Mientras el abogado salió para hacer una llamada, Andrew se volvió hacia mí. ¿Quieres algo de beber? No estaba de humor. Marqué un elemento al azar en el menú. Hay algo que no puedo entender. Echó un vistazo a mi selección, anotó algo y saludó al camarero antes de responder. Parecía mucho más relajado que cuando nos conocimos ese día. Está bien, adelante. Dije que George conducía ebrio esa noche, entonces ¿por qué los medios no informaron de ello? ¿Por qué inventar un romance falso entre él y yo? Andrew hizo una pausa y pensó, o la familia Brown enterró la historia real, o el propio George permitió que su equipo filtrara la falsa. Tu barrio tiene buena seguridad. Dudo que los paparazzi pudieran entrar tan fácilmente. Y la foto fue publicada muy rápido. Yo diría que la segunda opción es más probable. ¿Pero por qué lo haría? Antes de terminar la pregunta, la respuesta me golpeó. Por influencia otra vez, todo por popularidad. Quería preguntarle a George, ¿la influencia era realmente tan importante? Tan importante que podía manipular la opinión pública sin pensarlo dos veces, sin importarle cómo podría lastimarme. Andrew ofreció una explicación más clara.
George lleva un tiempo planeando incursionar en el mundo del espectáculo. ¿Utilizándote para publicidad? Probablemente sea porque la gente de la industria cree que tu mamá podría ganar la triple corona. Ese tipo de reconocimiento de nombre es invaluable. En ese momento llegaron nuestras bebidas. Noté algo extraño. Mi té de frutas, que debería haber tenido hojas de menta, no tenía menta. Un vistazo al comprobante de pedido mostró que Andrew había hecho una nota especial sobre mi alergia. ¿Cómo sabía que era alérgica a la menta? La letra me pareció extrañamente familiar. No pude ubicarlo exactamente, pero algo tiró de mi mente. Todavía molesta, tomé una foto de la nota en silencio antes de irnos. Una vez realizado todo lo que requería mi participación, el equipo legal se hizo cargo del resto. Ya estaba oscuro cuando Andrew me acompañó a casa. Andrew, le dije, gracias por hoy. Él se rió entre dientes. ¿No te dije que no me agradecieras? Fue entonces cuando recordé que me lo había dicho antes. Pero esta vez, después de todo lo que había hecho por mí, me di una palmadita en el pecho y dije con seguridad, está bien, lo entiendo. Solo dime qué quieres. Todo lo que pueda hacer, lo haré realidad. Él dejó de caminar. Sofía, dijo en voz baja. ¿Considerarías estar conmigo? Todavía estaba un poco dormida cuando salí del auto, pero las palabras de Andrew me despertaron de inmediato. ¿Qué? Lo miré fijamente, pensando que había oído mal. Bajo la luz de la calle, permanecía perfectamente sereno, tan caballeroso como siempre. Dije, y él repitió con suavidad, ¿quieres estar conmigo? Quizás lo estaba mirando demasiado fijamente porque de repente se dio la vuelta, carraspeando torpemente. Lo que quiero decir es que tú y George van a la misma escuela. Si quiere, puede seguir generando rumores. Pero hay una manera más sencilla de acabar con todo. Simplemente admite que ya tienes novio. Por supuesto, es solo una sugerencia. No tienes que decidirlo de inmediato. Sonaba lógico, reflexivo y hasta desinteresado. Aún así, no pude evitar preguntar, ¿pero no son tú y George mejores amigos? ¿Por qué seguiste eligiendo ayudarme incluso a costa de George? Andrew no lo explicó. Él simplemente me dio una sonrisa suave, ¿no es eso lo que lo hace más divertido? Pero las preguntas seguían acumulándose en mi cabeza. ¿Había algo entre Andrew y yo que yo no sabía? ¿Alguna razón por la que le importaba tanto? Cuando volví a casa, me quedé mirando la letra del comprobante de pedido. ¿Dónde lo había visto antes? Y de repente las palabras de Mónica resonaron en mi mente. George no fue quien te escribió esas cartas. La persona por la que realmente deberías preocuparte es otra persona. Podría ser. Corrí a mi cajón, con el corazón latiendo con fuerza, lista para poner a prueba la ridícula teoría que se estaba formando en mi mente. Abrí las cartas y comparé la letra. Aunque hubo cambios sutiles en el estilo, los hábitos de escritura de una persona son difíciles de disfrazar. No sabía cómo había terminado siendo Andrew el que me escribía esas cartas en lugar de George, pero ya no había ninguna duda al respecto. Esas cartas habían sido escritas por Andrew. Había más pistas. Tantos pequeños detalles que me había perdido. A George no le gustaban los dulces. Andrew sí. George no sabía que yo era alérgica a la menta. Andrew sí. Pensándolo bien, George nunca tuvo mucha paciencia. ¿Cómo pudo alguien como él seguir escribiendo cartas durante 3 años? Pero Andrew, él podía. No es de extrañar. Cada vez que hablábamos, sentía una extraña sensación de familiaridad. Resulta que el chico que había deseado conocer hacía tantos años no era George. Siempre había sido Andrew. No mucho después, se publicaron en Internet imágenes de vigilancia más claras que demostraban que el beso fue un completo malentendido. Lo que realmente pasó fue que había olvidado algo después de una reunión y George vino a devolvérmelo. Solo entonces el equipo de George emitió un comunicado calificando todo de falta de comunicación. Una vez que pasó la tormenta, finalmente pude cambiar de asiento y trasladarme a la parte de atrás del aula, justo al lado de Mónica. La expresión de George había sido complicada. Sorprendentemente, no intentó detenerme. Pero unos días después, al salir de la escuela, me bloqueó el paso y por una vez me habló en un tono más suave. Sofía, ¿podemos detener esta guerra fría?
Lo he pensado bien. Me gustas. De verdad que sí. Me he acostumbrado a tenerte a mi lado todos estos años. Por favor, vuelve. Como no respondí, levantó su teléfono y me mostró la pantalla. Sé que siempre has querido claridad, un título real. Mira, lo digo en serio. En su cuenta de redes sociales acababa de publicar una foto. En ella, en la esquina de una carta familiar se veía la fecha de hacía 5 años y en letras grandes y en negrita dirigida a la hermana Sofía. El título decía, La estoy persiguiendo ahora. George me lo había confesado públicamente, pero mi corazón no sintió nada. Todavía frío y completamente inmóvil. George, qué ridículo te ves, robando los recuerdos de otra persona y llamándolo amor. Le di una sonrisa. Muy bien, no más guerra fría. Si todavía pensaba que era un tonto, entonces tal vez no fue demasiado cruel engañarlo solo una vez. Cada año, nuestra escuela celebraba un gran baile de Nochevieja. En la clase de etiqueta de primer año, todos aprendimos los conceptos básicos del baile de salón. Yo tenía mala coordinación y apenas pasé el examen final. Durante los últimos 2 años, George nunca me había pedido bailar. Él siempre elegía a las chicas más lindas, las que bailaban bien, diciendo que eran las únicas que coincidían con su estilo. Este año, gracias a la llamada persecución pública de George, los ojos de los medios estaban puestos en el evento. Todos esperaban que bailáramos juntos. George también lo pensó. Se vistió impecablemente para el baile. Cada hebra del peinado peinada con precisión. Cuando subió al escenario, la multitud enloqueció. Vaya, Sofía debe haber salvado la galaxia en su vida pasada para conseguir a un tipo como él. Yo también quiero un amor de infancia así. Bañado por luces intermitentes, George extendió una mano hacia mí. ¿Puedo tener este baile con la dama más hermosa esta noche? Caminé hacia él lentamente, sonriendo, y mientras lo hacía, pensé en todos los años de sus señales contradictorias, su manipulación emocional. Pensé en cómo una vez dijo que yo era buena para tener influencia y que estar conmigo estaba por debajo de él. Pensé en cómo él observaba el rumor y no decía nada. Pero por más que lo intenté, no pude recordar a ese niño inocente que una vez me llamó hermana Sofía. La gente cambia. El filtro dorado que había colocado sobre George se había roto. Lo que quedó debajo fue podrido, decepcionante y cruel. ¿Y yo? Una vez fui tan tonta, tan perdidamente enamorada de él. La expresión alegre de George se transformó en confusión cuando pasé junto a él y me dirigí directamente hacia Andrew. Los jadeos resonaron por toda la habitación, pero ignorándolos, me puse de puntillas y le susurré a Andrew al oído, ¿tu oferta sigue en pie? Parpadeó, aturdido por un momento, luego sonrió, por supuesto. Extendí mi mano con valentía. ¿Puedo invitarte a bailar? Su sonrisa se hizo más profunda. Sería un honor para mí. Él tomó mi mano, dio un paso atrás e hizo una profunda reverencia, presionando un beso en el dorso de mi mano como un sello en una promesa. La música comenzó. Aunque no era la mejor bailarina, Andrew se movía conmigo sin esfuerzo y nunca me permitió flaquear. Él siempre había sido amable. Podía sentirlo en cada carta que había escrito. Esa noche fuimos el centro de atención. Cuando sonó la última nota y la multitud se abalanzó hacia adelante, nos deslizamos de la mano a través de la cortina detrás del escenario. En la azotea de la escuela, me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Uf. Gracias a Dios pudimos escapar. Solo entonces me di cuenta de que todavía estábamos tomados de la mano. Hice ademán de alejarme, pero Andrew me abrazó con más fuerza. Ya me rechazaste antes, dijo en voz baja. Entonces, ¿por qué ahora? Bajo la suave luz del tejado, noté que las puntas de sus orejas estaban rosadas. Susurré, porque no quería meterte en mi lío. No quería usarte para contraatacar a George. Eso habría sido egoísta. Luego, aún más suavemente, añadí, pero ahora es diferente. No se trata de utilizar a nadie. Respiré profundamente y pregunté, Andrew, ¿te gustó? Sus ojos reflejaban el brillo dorado de las luces del campus y una pequeña versión de mí dentro de ellos. Él asintió lenta y sinceramente, sí, lo hago. Pregunté de nuevo, esas cartas de la secundaria eran tuyas, ¿verdad? ¿Por qué no me lo dijiste nunca?
Él miró hacia abajo, porque sabía que te gustaba George. Decírtelo solo habría hecho que las cosas fueran más difíciles para ti. Sentí una punzada de frustración. ¿Quién lo dice? La persona que me gustó fue la que siempre estuvo ahí para mí. Y solo después de que las palabras salieron de mi boca me di cuenta de que básicamente era una confesión. Le di un codazo en el brazo y dije en voz baja, «Oye Andrew, ¿entendiste eso?» Sus ojos ardían brillantes y, de repente, me atrajo hacia sus brazos. «Sofía, me gustas». «Lo lamento. No sabía que esas cartas significaban tanto para ti. Debería haberme dado cuenta antes de que George no te merecía. Si te hubiera dicho la verdad, tal vez no te habrías lastimado tanto». El calor floreció en mi pecho. Acurrucada en sus brazos, murmuré, «¿Entonces, estamos juntos ahora?» Sí, dijo con su voz, con el ritmo constante de su pecho. Ya tenía mi respuesta. Más tarde, Andrew explicó breve y sencillamente cómo había terminado escribiendo esas cartas en lugar de George, pero yo ya había adivinado la mayor parte. George me encontraba molesta, pero no podía rechazarme directamente sin dañar su imagen. Entonces le pidió a Andrew que respondiera mis cartas en su nombre. Al final, George ni siquiera quiso ver mis mensajes y le ordenó a Andrew que cortara el contacto por completo. Pero Andrew no pudo animarse a hacerlo, así que continuó escribiéndome a espaldas de George durante 3 años. Cuando llegué a casa y le deseé buenas noches a Andrew, noté una docena de llamadas perdidas de George. Apareció un nuevo mensaje, «Baja y mírame. Si no lo haces, seguiré esperando aquí». Le respondí, «Entonces sigue esperando». Después del último escándalo público, no había iniciado sesión en mis redes sociales por un tiempo. Andrew había mencionado que el equipo de relaciones públicas de George ya había redactado anuncios oficiales, listos para confirmar públicamente nuestra relación, y ahora yo había arruinado todo. La gran confesión pública de George había quedado sepultada hacía tiempo bajo comentarios más recientes. La mayoría de ellos me regañaban y decían que no sabía lo que era bueno para mí. ¿Cómo me atrevía a rechazar a alguien como George? Al salir de la aplicación, accidentalmente hice clic en uno de los viejos videos de dueto que habíamos filmado juntos. La forma en que lo miraba en ese momento, mis ojos brillaban. Estaba sonriendo tan brillantemente, tan tontamente. Era insoportable de ver. Eliminé todos y cada uno de ellos. Al día siguiente, en el momento en que entré al aula, George me sacó afuera sin decir palabra. Unas ojeras enmarcaban sus ojos. Su voz sonaba como si no hubiera dormido en absoluto. «Sofía, prometiste que me elegirías en el baile». «Yo nunca dije eso, pero tú tampoco me rechazaste». Sonreí débilmente. «¿No es eso lo que aprendí de ti, George?» «¿Pasé el examen?» Se quedó en silencio por un rato. «Sofía, sé que todavía estás enojada conmigo. ¿Quieres que sienta lo que es amar y no ser amado?» «Puedo aceptarlo, pero ¿cómo pudiste elegir a otra persona y borrar todos nuestros videos?» «Esos eran nuestros recuerdos», dije con calma. «Fuiste tú quien me arrojó a los brazos de otra persona en primer lugar. Los videos eran míos. Los borré porque me dio la gana». Sus ojos se pusieron verdes. «Entonces, ya lo sabes». Me giré para irme, pero él me agarró la muñeca con fuerza. «Sofía, me dijiste cuando éramos niños que me querías». Le di una sonrisa fría. «Los niños dicen las cosas más tontas». «¿Realmente lo tomaste en serio?» «Déjame ir, George». Pero por más que luché, él no me soltaba. Su agarre se hizo más fuerte y pronto se formó una marca roja en mi muñeca. Entonces, un brazo fuerte se interpuso entre nosotros. Andrew dio un paso adelante, liberándome del agarre de George y protegiéndome detrás de él. El rostro de George se retorció de furia. «Andrew, ¿no te has entrometido lo suficiente?» La voz de Andrew era firme y clara. «Mi novia te pidió que la dejaras ir». «¿No la oíste?» George se quedó congelado. Sus pupilas temblaron. «¿Qué dijiste?» «¿Novia?» Andrew no dijo nada más. Se giró con la intención de alejarse conmigo, pero George, volviendo en sí, se abalanzó y golpeó a Andrew en la cara. Sin pensarlo, le di una fuerte bofetada a George en la mejilla. «George,
Ha sido demasiado lejos. Nuestra pelea había atraído a una multitud. Los estudiantes se reunieron para ver cómo se desarrollaba el drama. No volví a mirar a George. Agarré la mano de Andrew y me dirigí hacia la enfermería de la escuela. Mientras la enfermera le aplicaba el ungüento en la mejilla, Andrew bajó la mirada y sonrió suavemente. Fruncí el ceño. ¿George te golpeó tan fuerte que te hizo quedar como un tonto? Andrew se rió entre dientes. Lo conozco desde hace tiempo suficiente como para esperarlo. La verdad es que en el momento en que decidí estar contigo supe que me daría un puñetazo. Idiota, murmuré. ¿Por qué no lo esquivaste? Él hizo una mueca. Quizás quería que sintieras pena por mí. Mis mejillas se sonrojaron. Murmuré, ¿qué clase de razón es esa? Él respondió suavemente, si funciona, eso es todo lo que importa. Incapaz de soportar su intensa mirada, me apresuré a cambiar de tema. ¿Crees que George lo hará? Maestría en filosofía. Mis palabras fueron cortadas. Algo suave rozó mis labios solo por un segundo. Tartamudeé. La voz de Andrew era baja, casi burlona. Sofía, si lo mencionas otra vez, podría ponerme celoso. El incidente del baile siguió creciendo como una bola de nieve en Internet. Los rumores se extendieron como un reguero de pólvora. Me vi atrapada en un triángulo amoroso con George y Andrew. Gracias al turbio equipo de relaciones públicas de George, la narrativa cambió. De repente, yo era la villana y Andrew fue tildado de rompehogares. Antes de que tuviera tiempo de responder, mi madre, que todavía estaba en el extranjero, intervino furiosa. Ella atacó a la familia Brown en una publicación mordaz que circuló por Internet. Después de que terminó de desahogarse, sollocé y dije, «Mamá, te extraño». Guardó silencio unos segundos antes de responder con dulzura, «Sofía, no me culpes. Si no estuviera ahí fuera luchando por mi carrera, esforzándome por triunfar, nunca sería lo suficientemente fuerte para protegerte». Y lo entendí. En aquel entonces, en la cima de su carrera, mi madre se casó con mi padre. Incluso después de que él la engañara, nunca se arrepintió de haberme dado a luz. Se merecía una vida propia. Pero tras descubrir que uno de sus novios había intentado ponerme la mano encima, nunca volvió a salir con nadie. Ahora tenía a alguien a quien proteger. Esta vez, no me echaría atrás. No cedería. Mi madre me dijo que siguiera adelante sin dudarlo. Poco después, Mónica vino a verme. Había desenterrado un teléfono viejo y había recuperado algo, pruebas contra George. Los registros de chat databan de hacía 5 años. Los mensajes de voz eran inconfundibles. La voz impaciente de George, ese pequeño campesino. El programa terminó hace siglos. ¿Por qué sigue contactándome? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago? Solo puedo hacer de hermano mayor cariñoso. Estoy harto. Su familia tiene tanta porquería. Es vergonzoso. Solo quiero mantenerme alejado. Yo misma publiqué las grabaciones, de la noche a la mañana, la imagen de amor de la infancia que George había creado cuidadosamente se hizo polvo. Como dice el dicho, cuando el muro se derrumba, todos tiran una piedra. Los medios de comunicación empezaron a revelar cómo la familia Brown les había pagado para inflar romances falsos y explotar mi imagen. La opinión pública cambió drásticamente. Increíble. George es un hipócrita con 2 caras. Estoy asqueado. Retiro todo lo que dije sobre Sofía. Tener un falso amigo chupasangre como George debe ser un infierno. Siempre supe que George no parecía alguien capaz de amar de verdad. Sofía se merece algo mejor. Es basura. La familia Brown se apresuró a suprimir los temas de actualidad, pero ya era demasiado tarde. Sus estrategias de relaciones públicas, exageradas, habían llamado demasiado la atención. La gente estaba furiosa. Recompartieron la verdad, me defendieron ferozmente e inundaron Internet con su indignación. Nuevos hashtags de moda aparecían a cada hora, la obsesión de George con la imagen pública al final, lo destruyó. No volvió a la escuela por el resto del semestre. Entonces, una noche, claramente borracho, se puso a despotricar desde su cuenta alternativa. Si pudiera volver atrás en el tiempo, escribiría esas cartas yo mismo. Sofía,
me arrepiento de todo. Fuiste tan buena conmigo. Nunca más te volvería a llamar molesta. Extraño cómo eran las cosas antes. Eres la única persona que realmente me importó. Sofía, por favor, mírame una vez más. Por la mañana, todas las publicaciones habían sido borradas. Pero, por supuesto, los internautas ya habían tomado capturas de pantalla y los comentarios fueron brutales. Te lo mereces. Esa tarde, en la escuela, George me detuvo en la puerta. Iba vestido de civil, con una gorra de béisbol calada hasta los ojos. Tenía los ojos inyectados en sangre, todo su semblante sombrío y destrozado. Sofía dijo, me voy del país después de Año Nuevo. Solo vine a disculparme por todo lo que hice para lastimarte. No tienes que perdonarme. Solo quiero que sepas que mis sentimientos por ti eran reales. Lo miré con calma. ¿Sentimientos como los tuyos? No me atrevo a aceptarlos. Sabías que me gustabas, y aún así trajiste a Mónica a tu fiesta de cumpleaños. ¿Qué, esperabas que peleáramos por ti? ¿Que me quedara tranquila y disfrutara del espectáculo? Sabías que esos rumores harían que todos me atacaran en línea, pero dejaste que se extendieran de todos modos. ¿Sonreías entre bastidores mientras subían los números de interacción? Te alimentabas de los celos de las chicas que te rodeaban y no podías renunciar a tu sed de fama. Lo querías todo, un atajo hacia la popularidad, la adoración, la atención. George, eres codicioso. Al final, la única persona a la que realmente has amado fuiste tú mismo. George no discutió. En cambio, de repente dio un paso adelante y me agarró la mano, intentando llevársela a la cara. Golpéame, Sofía. Adelante. Todo esto es culpa mía. Me lo merezco. Retiré la mano con disgusto. George, ¿no te has enterado? Cariño que llega demasiado tarde vale menos que la basura. Su voz se quebró, temblando de desesperación. ¿Así que de verdad no tenemos ninguna posibilidad? Me di la vuelta. A la chica que una vez te amó con todo su corazón, la destruiste con tus propias manos. George, espero que encuentres una nueva vida algún día, pero que nunca vuelvas a aparecer en la mía. Y así, aplasté el último rayo de esperanza en sus ojos. Después de los exámenes de admisión a la universidad, Mónica me invitó a su concurso de ballet. Después de la función, estaba en el centro del escenario, bañada por la luz, sosteniendo su trofeo de oro. Las sombras del pasado hacía tiempo que se habían disipado. ¿Dejaste de fumar? Pregunté. Se encogió de hombros. Eres alérgica, ¿verdad? Además, mi yo actual ya no lo necesita. Mientras bajaba la vista para revisar un mensaje en mi teléfono, Mónica se inclinó para echar un vistazo. Andrew viene a recogerte. En nuestro último semestre del último año, Andrew y yo solíamos estudiar juntos en la biblioteca. Con su ayuda, mis notas mejoraron constantemente. Al final, ambos entramos en la misma universidad de primer nivel. Mónica me saludó con la mano, con desdén. Uf. Son tan acaramelados. Es repugnante. Anda, lárgate de aquí. Al salir del cine, el sol brillaba cálido afuera. Bajo la sombra de los árboles, vi a Andrew esperando, su figura tranquila enmarcada por una luz dorada. Lo saludé con la mano. Sonrió y caminó hacia mí. Cumplíamos 18 años y el futuro, brillante, desconocido y resplandeciente, era nuestro para explorar.